Solía pensar que la vida sería como una película. Momentos difíciles, sí, pero siempre terminaban con una solución pacífica. Era fácil creer que si seguías adelante, todo saldría bien, pero eso fue antes de que todo se desmoronara, antes de las interminables visitas al hospital, los teléfonos sonando, las cenas familiares perdidas, antes de darme cuenta de que la vida que creía tener se desvanecía silenciosamente. Me llamo Rachel, y ojalá pudiera decirte que lo tenía todo resuelto, pero no fue así. Mark y yo llevábamos 10 años casados cuando todo empezó a ir mal. Éramos novios en la prepa y nuestra vida se había basado en un flujo constante de trabajo, hijos y tiempo en familia. Teníamos dos pequeños, Ellie de 8 años y Sam de 6. Eran de esos niños que me hacían reír a diario, incluso en tiempos de caos. Pero el año pasado la salud de mi madre empeoró rápidamente. No fue solo un resfriado ni una simple cirugía, esto fue mucho peor. Los médicos dijeron que era terminal y así todo cambió. Al principio no lo asumía, fingía que todo estaba bien, convencida de que podía compaginar mi rol de madre, esposa e hija a la vez, pero pronto el peso de todo aquello fue demasiado. Mi madre necesitaba cuidados constantes, no podía estar sola. Mark tenía su trabajo, yo el mío, pero esto era diferente. Tenía que estar ahí para ella. Cambié todo, el horario laboral, las rutinas diarias. Los fines de semana ya no eran para recargar energías, simplemente se trataba de correr de una cita al hospital a otra. Mark intentó apoyarme, o al menos eso pensé. Me dijo que lo entendía, pero pronto sus palabras resultaron vacías. La tensión entre nosotros empezó a crecer lentamente al principio, pero con el tiempo se volvió imposible de ignorar. Llegaba a casa después de un largo día en el hospital, con mi madre empeorando, solo para encontrarlo con el teléfono, sin apenas prestarme atención. Pequeñas cosas que antes nunca me habían molestado, como su ropa sucia tirada por todas partes o que se olvidara de llamarme cuando decía que lo haría, empezaron a irritarme. Era como vivir con un desconocido que no tenía ni idea de lo difícil que era la situación. Pero me dije a mí misma que no era su culpa, solo que la vida se estaba poniendo difícil. Nunca olvidaré una noche, después de un día agotador en el hospital, cuando llegué a casa lo encontré quejándose del estrés laboral. No paraba de hablar de la presión que tenía y de lo duro que había sido su día. Acababa de pasar 8 horas viendo a mi madre luchar contra algo que la estaba matando, y ahí estaba él, hablando de una presentación que ni siquiera importaba en el panorama general. Me di cuenta, ya no era el hombre con el que me casé, ni siquiera era el hombre que necesitaba que fuera. Todo llegó a un punto crítico un fin de semana cuando mi madre tuvo un problema de salud. No podía separarme de ella. Su estado había empeorado y necesitaba a Mark, pero él no estaba. Había salido con amigos y cuando le escribí apenas respondió. Tuve que llevar a mi madre a urgencias yo sola. Sentía que me ahogaba, que no podía respirar, y él no estaba allí para sacarme. Cuando por fin llegó a casa, su excusa fue floja. Había bebido demasiado, no había conseguido transporte y para cuando pudo volver ya era demasiado tarde. No fue solo lo que dijo, sino la total incomprensión en su voz. No tenía ni idea de lo sola que me sentía, de lo lejos que se había ido. Los días siguientes fueron un borrón. La pelea que tuvimos esa noche en la cocina se hizo eterna. Me acusó de estar demasiado concentrada en la enfermedad de mi madre, de no prestarle atención a él ni a nuestra familia. Y yo le respondí, acusándolo de abandonarnos cuando más lo necesitábamos. Pero por mucho que gritáramos, por mucho que intentáramos derribar los muros que nos separaban, nada cambió. Era como si habláramos idiomas diferentes. Intenté con todas mis fuerzas aferrarme a algo, a lo que fuera, pero cuanto más lo intentaba, más se me escapaba. Una semana después, tras otro día brutal, recibí un mensaje de Mark. Era breve, solo decía, me voy. Sin previo aviso, sin conversación, solo un mensaje. No podía creerlo. Se me encogió el corazón al comprenderlo. Estaba harto y no podía hacer nada para que cambiara de opinión. Lo llamé de inmediato, pero no contestó. Me quedé allí sentada con el teléfono en la mano, esperando a que me devolviera la llamada, con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, se diera cuenta de lo que estaba desperdiciando. Los días se convirtieron en semanas y nada mejoraba. Él se mudó, y el vacío no era solo físico, sino también emocional. Lo sentía en el silencio nocturno cuando los niños preguntaban por su padre. No entendían por qué no volvía a casa, y yo tampoco. Era fácil perderse en la ira y la traición, pero no podía permitírmelo. Tenía que cuidar a los niños, tenía que concentrarme en el tratamiento de mi madre, no podía dejar que las emociones me agobiaran, pero sentía que me derrumbaba bajo la presión. Fue entonces cuando lo comprendí. Toda mi vida se había centrado en complacer a los demás, mis hijos, mis padres, Mark. Pero ahora, todo era diferente. Ya no tenía una pareja en quien confiar. Lo hacía todo sola y no sabía cómo seguir adelante. Entonces, una noche, recibí una llamada que lo cambió todo.
Mark llamó y sonaba diferente. La bravuconería había desaparecido, reemplazada por un tono suave, casi derrotado. Se disculpó, dijo que había cometido un error. Me dijo que lamentaba haberse ido, no haber estado ahí cuando lo necesitaba, pero no podía olvidarlo, no podía volver a ser como antes. El dolor era demasiado profundo, la confianza demasiado rota. La parte de mí que había anhelado una reconciliación finalmente se desvaneció. Ya no se trataba de él, se trataba de mí. Le dije que no podía. No podía volver a la vida que teníamos. No podía seguir sacrificando mi felicidad por una relación que se había vuelto tóxica. Y así todo cambió. El dolor no desapareció de la noche a la mañana, pero poco a poco empezó a desvanecerse. Y en su lugar, libertad. No era la libertad que había imaginado, pero fue suficiente. Empecé a ponerme a mí mismo en primer lugar. Me concentré en lo que y necesitaba algo que no era lo que todos esperaban de mí. Volví al trabajo, pasé tiempo con los niños y empecé a sanar. La condición de mi madre no mejoró, pero tampoco me destruyó. Aprendí a sobrellevar la situación, a encontrar momentos de paz, incluso en el caos. Pero la vida nunca se detiene, ¿verdad? Justo cuando pensaba que las cosas se estaban calmando, me encontré ante otra gran decisión. Mark regresó y me preguntó si podíamos empezar de nuevo. Dijo que había cambiado, que había aprendido de sus errores, pero no estaba segura. Había seguido adelante, o al menos lo intentaba. Nos reunimos para tomar un café una tarde, con los niños en casa de sus abuelos. La conversación fue incómoda al principio. Me di cuenta de que aún se aferraba a la idea de nosotros, pero yo ya no podía más. No podía volver a la vida que teníamos, al hombre que me abandonó cuando más lo necesitaba. No lo dije dramáticamente, simplemente lo dije sin rodeos. Ya no podía estar con él, y por una vez no discutió. Ese fue el momento en el que finalmente todo encajó. Empecé a reconstruir mi vida pieza por pieza. Me centré en mis hijos, en mi carrera y en cuidarme. Mark mantuvo la distancia, respetando los límites que yo establecía. Poco a poco, la tensión empezó a disiparse y una nueva paz empezó a crecer. Lo más difícil, dejar ir, no solo a Mark, sino a la vida que creía tener. Era tentador aferrarme al pasado, a la persona que creía que debía ser, pero no podía seguir fingiendo. Tenía que afrontar la realidad, que la vida había cambiado y yo tenía que adaptarme a ella. Hoy estoy en un lugar diferente. No soy perfecta, no estoy completa, pero soy más fuerte de lo que jamás imaginé. El dolor sigue ahí, pero ya no me define. Soy madre, hija y una mujer que descubrió cómo valerse por sí misma, y eso es suficiente.